¿Sabes cuánto pesan 28 vidas humanas? No en kilogramos o medidas abstractas, sino ese peso que te aplasta el pecho en el corazón de la noche, cuando cada respiración suena como una traición, y cada latido de tu corazón es un tambor que anuncia el descubrimiento, la muerte, el final de todo. Lo sé porque cargué ese peso durante 72 días interminables en el invierno de 1944, cuando escondí a 28 oficiales alemanes en mi silo y cambié para siempre el curso de mi existencia y la de ellos. Me llamo Antonio Morales. Y esta es la confesión que nunca pude hacer a nadie hasta hoy, 60 años después de aquellos días que transformaron a un campesino insignificante en algo que todavía no logro definir. No un héroe, eso lo sé con certeza. Quizás un cobarde que tuvo suerte, o tal vez simplemente un hombre que se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado, e hizo la única cosa que le pareció posible en ese instante, aunque parecía la más imposible de todas. Era diciembre cuando llegaron, un diciembre tan frío que el aliento se congelaba en el aire y los campos de mi granja en las colinas de Aragón estaban cubiertos por una capa de escarcha que crujía bajo los pies como huesos quebrados. Tenía 42 años entonces, viudo desde hacía 3, con las manos callosas de quien ha trabajado la tierra toda la vida y los ojos cansados de quien había visto demasiado en esa guerra maldita que nos estaba devorando a todos, aliados y enemigos, civiles y soldados, sin distinción ni piedad. Mi granja estaba aislada, eso era verdad, 3 kilómetros del pueblo más cercano, escondida entre las colinas y rodeada de bosques de encinas. Quizás por eso pensaron que era el lugar correcto. O quizás fue solo el azar, esa mano invisible que mueve las piezas en el tablero de la historia sin preocuparse por las consecuencias humanas que cada movimiento conlleva. Llegaron al atardecer, cuando el cielo se teñía de ese rojo sangre que en aquellos días parecía un presagio constante. Escuché los motores mucho antes de verlos, ese rugido gutural de los camiones militares alemanes que había aprendido a reconocer y temer. Mi primer instinto fue correr, esconderme, fingir que no estaba en casa. Pero ¿a dónde podía ir? Esa granja era todo lo que me quedaba, lo único que tenía sentido después de que María muriera de tifus y nuestros 2 hijos fueran arrebatados por la guerra, uno muerto en el frente ruso, el otro desaparecido en algún lugar de Francia. Así que me quedé quieto en la puerta de casa, con las manos temblando no por el frío, sino por ese miedo visceral que se apodera de ti cuando sabes que algo está por cambiar irreversiblemente. Eran 3 camiones, cubiertos de barro y nieve, con las lonas rasgadas que golpeaban al viento. Se detuvieron en el patio de la granja, levantando una nube de polvo helado, y cuando los hombres comenzaron a descender, comprendí inmediatamente que algo no estaba bien. No eran soldados comunes. O mejor dicho, lo habían sido, pero ahora eran otra cosa. Sus ojos tenían esa expresión vacía de quien ha mirado demasiado tiempo al abismo y el abismo ha comenzado a mirar dentro de ellos. Los uniformes estaban sucios, rasgados en algunos puntos, manchados de sangre y lodo. Algunos cojeaban, otros tenían vendas improvisadas alrededor de la cabeza o del brazo. Pero lo que más me impactó fue el silencio. 28 hombres bajando de los camiones sin emitir un solo sonido, como fantasmas condenados a vagar en un limbo sin redención posible. El oficial que se acercó primero tenía el cabello rubio casi blanco y los ojos tan azules que parecían pedazos de hielo. Hablaba un español entrecortado pero comprensible, y lo que me dijo con voz plana, desprovista de cualquier emoción, me heló la sangre más que el viento que soplaba desde las montañas. «Somos desertores», dijo sin preámbulos, sin intentar mentir o endulzar la verdad. «Nuestra división fue diezmada. Los rusos están llegando desde el este, los americanos desde el sur.
La guerra está perdida y no queremos morir por nada en una última batalla suicida ordenada por hombres enloquecidos en Berlín. Necesitamos un lugar donde escondernos hasta que todo termine. Debería haberle dicho que no. Debería haber gritado, protestado, mandarlos lejos. ¿Esconder desertores alemanes? Era traición, desde cualquier ángulo que lo mirara. Si los partisanos me descubrían, me fusilarían como colaboracionista. Si las SS supieran que estaba escondiendo desertores, me fusilarían por ayudar a traidores del Reich. Y si los aliados encontraran soldados alemanes en mi propiedad cuando llegaran, me considerarían un enemigo. Pero había algo en esos ojos, en ese silencio pesado, que me detuvo. Estos hombres no eran monstruos. Estaban cansados, estaban asustados. Eran, bajo esos uniformes que los habían transformado en enemigos, simplemente hombres que querían vivir. Y yo, que había perdido todo, que no tenía nada más que perder, excepto esa vida insignificante que llevaba en soledad en esa granja olvidada por Dios y los hombres, tomé una decisión que aún hoy no sé explicar racionalmente. El silo, dije, señalando la gran estructura circular de piedra y ladrillos que se erguía detrás de la casa principal. Ahí dentro nadie los encontrará, pero tendrán que estar absolutamente silenciosos. Si los descubren, yo los denunciaré. Les diré que entraron por la fuerza y me amenazaron. ¿Está claro? El oficial rubio me miró con una expresión que quizás era gratitud, o tal vez solo alivio. Asintió una vez, luego se volvió hacia sus hombres y dijo algo en alemán que no entendí, pero no hacía falta entender las palabras. La expresión en sus rostros, esa mezcla de esperanza desesperada y resignación, hablaba un idioma universal. Los ayudé a esconder los camiones en el bosque, cubiertos con ramas y hojas. Luego los llevé al silo. Era una estructura antigua, construida por mi abuelo para conservar el trigo, con muros de 1 metro de grosor y una sola puerta estrecha. En el interior había espacio suficiente para 28 hombres, aunque estarían apretados. Pero sobre todo, había una cámara de aire entre las paredes exteriores e interiores, un espacio de ventilación que absorbería los sonidos, haciendo el silo prácticamente insonorizado desde el exterior. Esa primera noche no dormí. Me quedé sentado junto a la chimenea, mirando las llamas danzar y preguntándome qué demonios había hecho. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía un soldado español venido a arrestarme, o un partisano con una pistola en la mano. Pero más que el miedo, lo que me carcomía era la pregunta: ¿por qué lo hice? ¿Por qué arriesgué todo por hombres que, técnicamente, eran el enemigo? No tenía respuesta entonces, y pasarían meses antes de que comenzara a entender. Los días se convirtieron en una rutina de terror meticulosamente organizado. Cada mañana, antes del amanecer, les llevaba comida al silo, pan negro que horneaba en mi cocina, sopa de verduras cuando había, agua del pozo. Nunca fue suficiente para 28 hombres, pero era todo lo que podía conseguir sin levantar sospechas. Si de repente comenzaba a comprar 10 veces más provisiones en el pueblo, alguien haría preguntas, y las preguntas eran la muerte. El oficial rubio se llamaba Klaus. Me lo dijo la tercera noche, cuando me atreví a quedarme un poco más en el silo para hablar con ellos. Klaus von Richter, 34 años, de una familia aristocrática de Prusia. Había sido arquitecto antes de la guerra, diseñaba iglesias y bibliotecas. Ahora diseñaba estrategias para mantener vivos a 27 hombres en un espacio donde apenas podían moverse. ¿Por qué lo haces?, me preguntó esa noche, su español mejorando cada día. No nos debes nada, somos alemanes, enemigos de España en otra época. ¿Por qué arriesgas tu vida por nosotros? Me quedé callado un largo rato, buscando una respuesta que tuviera sentido.
Finalmente dije, porque estoy cansado de la muerte, porque he perdido 2 hijos en esta guerra absurda y no quiero que más madres lloren a sus hijos, porque cuando te miro no veo a un soldado alemán, veo a un hombre que quiere vivir, y eso es suficiente. Klaus no respondió, pero vi algo en sus ojos que no había visto antes. Lágrimas. Este hombre que había sobrevivido a batallas inimaginables, que había visto morir a sus compañeros, que había ordenado y ejecutado acciones que probablemente lo perseguirían el resto de su vida, lloraba en silencio en la oscuridad de mi silo. Y yo, que creía que mis propias lágrimas se habían secado para siempre cuando enterré a María, sentí la humedad en mis mejillas también. Los otros hombres tenían sus propias historias. Estaba Friedrich, un granjero como yo, de las tierras bajas de Baviera. Tenía una esposa y 3 hijas que no había visto en 2 años. Jürgen, un maestro de escuela de Hamburgo que recitaba poesía en alemán en las noches más oscuras, su voz un hilo de humanidad en medio de la desesperación. Otto, el más joven, apenas 19 años, que temblaba en las pesadillas y gritaba nombres que nadie más reconocía. Y así fueron llegando a mí, uno por uno, no como soldados sino como hombres. Hombres con familias, con sueños rotos, con remordimientos que los devoraban por dentro. Algunos habían hecho cosas terribles. Lo sé porque me lo confesaron en esas largas noches de invierno, cuando el silencio del silo se volvía insoportable y las palabras eran la única manera de mantener la cordura. Wilhelm me contó sobre el pueblo en Ucrania, donde su unidad había ejecutado a todos los hombres mayores de 15 años por supuesta colaboración con los partisanos. Yo no apreté el gatillo, me dijo con voz quebrada, pero tampoco lo detuve. Me quedé parado y dejé que sucediera. ¿Eso me hace menos culpable? No tenía respuesta para él. ¿Cómo podría? Yo era un simple campesino, no un juez ni un sacerdote, pero escuché. Eso era todo lo que podía hacer, escuchar mientras estos hombres vaciaban sus almas de la culpa que los estaba matando tan seguramente como cualquier bala. La 4ª semana, casi nos descubren. Fue un patrulla de la Guardia Civil buscando contrabandistas en las colinas. 3 hombres con uniformes verdes y rifles haciendo preguntas sobre movimientos sospechosos en la zona. Yo estaba en el patio, alimentando a las gallinas cuando llegaron. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. ¿Vives solo aquí?, preguntó el sargento, un hombre de mediana edad con un bigote gris y ojos duros. Sí, señor. Solo yo y las gallinas. Mi mujer murió hace 3 años. ¿Ha visto algo inusual? ¿Camiones? ¿Hombres extraños merodeando? Cada fibra de mi ser gritaba que dijera sí, que señalara el silo, que salvara mi propio pellejo. Pero en lugar de eso, miré al sargento directamente a los ojos y mentí con una tranquilidad que ni yo mismo sabía que poseía. Nada, señor. Aquí arriba solo llegan los lobos y el viento. Me escrutó durante lo que pareció una eternidad. Luego asintió y se fue con sus hombres. Pero yo sabía que habíamos tenido suerte. Una suerte que no duraría para siempre. Esa noche, cuando le llevé la comida a Klaus, le dije, esto no puede durar mucho más. Tarde o temprano alguien vendrá. Alguien mirará más de cerca. Y cuando eso suceda, lo sé, interrumpió Klaus. Lo sabemos todos. Cada día que amanecemos vivos es un día que no esperábamos tener. Y por ese día, Antonio, estamos eternamente en deuda contigo. No quiero tu deuda, le espeté, más bruscamente de lo que pretendía. Solo quiero que esto termine. Quiero que la guerra termine y ustedes se vayan y yo pueda volver a ser solo un viejo campesino que cultiva sus campos en paz. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que era mentira. Ya no podía volver a ser ese hombre. Esa persona había muerto el día que abrí la puerta del silo a 28 desertores. Lo que era ahora, lo que me había convertido,
Todavía no lo sabía, pero era diferente, transformado, como el hierro que pasa por el fuego y emerge como acero. Las semanas se convirtieron en meses. Enero dio paso a febrero y febrero a marzo. El invierno comenzó a soltar su garra helada sobre las colinas, y con la llegada de la primavera llegaron también noticias. Los aliados estaban avanzando, los alemanes se retiraban en todos los frentes, la guerra estaba en sus últimos estertores, pero esos estertores eran los más mortales. Un animal herido es el más peligroso, y el Reich agonizante no era excepción. Fue en marzo cuando todo cambió. No con un descubrimiento dramático o una traición, sino con algo mucho más simple y mucho más devastador: la enfermedad. Otto, el joven de 19 años, comenzó a toser. Al principio pensamos que era solo un resfriado, inevitable en las condiciones húmedas y hacinadas del Silo, pero la tos empeoró, se convirtió en algo profundo y húmedo, algo que resonaba en los pulmones y escupía sangre, tuberculosis, o quizás neumonía. No tenía manera de saberlo con certeza, y no podía traer un médico sin revelar la existencia de los hombres en el Silo. Vi morir a Otto durante 3 días agonizantes. Lo sostuve en mis brazos mientras su cuerpo ardía con fiebre, mientras sus pulmones se llenaban de líquido, y cada respiración era una batalla que estaba perdiendo. Los otros hombres formaron un círculo a nuestro alrededor en ese espacio oscuro y claustrofóbico, y rezaron, algunos en alemán, algunos en latín. Klaus recitó un salmo que su madre le había enseñado cuando era niño. Otto murió al amanecer del 3er día. Lo enterramos en el bosque, lejos de la granja, sin lápida ni ceremonia, más allá de las palabras quebradas de hombres que habían visto demasiada muerte, pero nunca se acostumbraban a ella. Friedrich talló una simple cruz de madera con su navaja y la plantamos en el suelo blando de primavera. Tenía 19 años, dijo Wilhelm esa noche, su voz apenas un susurro. 19 años, y nunca había besado a una chica. Me lo dijo una vez. Dijo que esperaba sobrevivir a la guerra para volver a casa y enamorarse, casarse, tener hijos, vivir, y ahora yacía en una tumba sin nombre en un bosque de España, a miles de kilómetros de su hogar, muerto no por una bala o un bombardeo, sino por la simple y cruel realidad de la fragilidad humana. La muerte de Otto cambió algo en todos nosotros. Hizo real lo que hasta entonces había sido solo abstracto: la mortalidad, la vulnerabilidad, la verdad de que podíamos hacer todo bien, tomar todas las precauciones, y aún así el destino podía arrebatarnos la vida sin previo aviso ni justificación. Pero también nos unió de una manera que no había sido posible antes. El dolor compartido es un pegamento extraño pero poderoso. Estos hombres ya no eran solo desertores alemanes que yo escondía. Eran... ¿qué, compañeros? ¿Hermanos de armas en una guerra diferente? ¿Una guerra contra el destino mismo? Abril llegó con lluvias torrenciales que convirtieron los caminos en ríos de barro. Y con las lluvias llegaron más patrullas. El ejército alemán en retirada estaba confiscando suministros, requisando ganado, buscando desesperadamente recursos para alimentar a las tropas que se desangraban. Y estaban buscando desertores. Las ejecuciones sumarias por deserción se habían multiplicado. El Reich, en su agonía final, se había vuelto aún más despiadado con aquellos que consideraba traidores. Una patrulla de las SS llegó a mi granja un lluvioso día de abril. No eran como los guardias civiles. Estos eran hombres con ojos de depredadores, entrenados para encontrar lo que otros ocultaban. El oficial al mando era un capitán joven, no más de 25 años, con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda y una mirada que había visto demasiada crueldad para su edad. Registraron la casa, registraron el granero, miraron en cada rincón, detrás de cada puerta, y luego, inevitablemente, se acercaron al silo. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó el capitán,
señalando la estructura de piedra. «Grano», respondí, mi voz milagrosamente estable. «Reservas para el invierno. Está casi vacío ahora». «Ábranlo», ordenó a sus hombres. Ese fue el momento. El momento en que 72 días de secreto, de mentiras cuidadosamente construidas, de miedo contenido, iban a desmoronarse. Podía sentir el fin acercándose, inevitable como el amanecer. Pero entonces sucedió algo extraordinario. El joven soldado de las SS que se acercó a abrir la puerta del silo tropezó en el barro. Cayó de cara, su rifle resbalando de sus manos. El capitán rió, una carcajada dura y sin humor, y dijo: «Levántate, idiota. Estás mojado hasta el culo». El soldado se levantó avergonzado y cubierto de lodo. Y en ese momento de distracción, en ese breve instante de comedia en medio del terror, las nubes se abrieron y comenzó a llover con una violencia que solo he visto unas pocas veces en mi vida. No era lluvia, era un diluvio, una cortina de agua tan densa que apenas podías ver a 1 metro de distancia. El capitán maldijo, cubriéndose los ojos con la mano. «¡Vámonos!», gritó por encima del rugido de la tormenta. «No vale la pena ahogarse por un silo de grano vacío». Y se fueron, simplemente se fueron. Los vi desaparecer en la cortina de lluvia, sus figuras desvaneciéndose como fantasmas. Cuando estuve seguro de que se habían ido, mis piernas cedieron y caí de rodillas en el barro, temblando no por el frío, sino por la descarga de adrenalina y alivio que recorría mi cuerpo. Esa noche, cuando finalmente pude entrar al silo, encontré a los 27 hombres en un silencio absoluto. Habían escuchado todo. Sabían lo cerca que habían estado de la captura, de la ejecución sumaria que les esperaba como desertores. Klaus se acercó y puso su mano en mi hombro. «La lluvia», dijo simplemente. «Nos salvó la lluvia». «Oh Dios», murmuró Friedrich desde la oscuridad. «Tal vez Dios decidió que hemos sufrido suficiente. No sé si fue Dios o el simple azar. Pero sé que esa noche, en la oscuridad del silo, 27 hombres y un viejo campesino español lloramos juntos. Lloramos por Otto, que no había vivido para ver este día. Lloramos por todos los muertos de esta guerra maldita. Y lloramos de alivio, de gratitud por estar vivos cuando tantos otros no lo estaban. Mayo trajo consigo no solo la primavera, sino el fin. Las noticias llegaban en fragmentos, rumores traídos por viajeros que pasaban por el pueblo. Hitler estaba muerto. Berlín había caído. El Reich se había rendido. La guerra en Europa había terminado. Cuando le di la noticia a Klaus y los demás, no hubo celebración, no hubo gritos de alegría ni abrazos de alivio. Solo un silencio profundo, casi reverencial, como si el peso de todo lo que habían vivido, de todo lo que habían perdido, de todo lo que habían sobrevivido, finalmente se estableciera sobre ellos con su significado completo. ¿Ahora qué?, preguntó Jürgen, el maestro de escuela. ¿A dónde vamos? No podemos volver a Alemania. Nos ejecutarían como desertores de todos modos. Y aquí somos enemigos. Era una pregunta justa. Estos hombres habían sobrevivido a la guerra solo para encontrarse en un limbo, sin hogar, sin identidad, sin futuro claro, y yo, que los había mantenido vivos durante 72 días, no tenía respuestas que ofrecerles, pero el destino o Dios o el simple azar tenía sus propios planes. 2 semanas después del fin de la guerra, un grupo de oficiales americanos llegó a la región, procesando a soldados alemanes, organizando campos de prisioneros, tratando de traer algún tipo de orden al caos que la guerra había dejado atrás. Escuché en el pueblo que estaban siendo sorprendentemente lenientes con los desertores, especialmente con aquellos que podían demostrar que habían dejado de luchar antes del fin. Tomé una decisión. Fui a hablar con el comandante americano, un mayor de Chicago llamado Thompson, con un acento que apenas podía entender, pero con ojos amables que me dieron esperanza. Le conté todo,
sobre los 27 hombres en mi silo, sobre Klaus y Friedrich y Wilhelm y todos los demás, sobre Otto enterrado en el bosque, sobre 72 días de miedo y esperanza y algo que trascendía la guerra y las nacionalidades. Thompson me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Luego dijo: «Señor Morales, lo que hizo fue extraordinariamente estúpido y extraordinariamente valiente. Podría arrestarlo por albergar a enemigos, pero no lo haré. En cambio, quiero conocer a estos hombres». Los llevé al silo esa tarde. Ver a Klaus y los demás salir a la luz del sol después de tanto tiempo en la oscuridad fue algo que nunca olvidaré. Estaban pálidos, débiles por la falta de ejercicio y la luz solar, pero vivos. Gloriosamente, milagrosamente vivos. Thompson los entrevistó a todos, uno por uno. Verificó sus historias, sus documentos, sus razones para desertar, y al final del día tomó su propia decisión. «Hay un programa», dijo, «para alemanes que no cometieron crímenes de guerra y que pueden demostrar que rechazaron activamente al régimen nazi. Es complicado, hay mucho papeleo, pero puedo ayudarlos a entrar en él. No prometo nada, pero hay una posibilidad de que puedan emigrar a América del Sur. Argentina, tal vez, o Brasil, lugares donde pueden comenzar de nuevo». Esa noche fue la primera vez en 72 días que los hombres salieron del silo sin miedo. Nos sentamos alrededor de una fogata en el patio de mi granja, bajo un cielo estrellado de primavera, y compartimos las últimas de mis provisiones. No teníamos mucho, pan duro y vino barato, pero sabía a celebración de todas formas. Klaus se sentó junto a mí, mirando el fuego. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «He matado hombres, he visto morir a amigos, he participado en una guerra que destruyó mi país y mi alma. Pero estos 72 días en tu silo, escondido como un criminal, temiendo cada sonido, estos fueron los días que me enseñaron lo que significa realmente estar vivo». «¿Y qué significa?», pregunté. «Significa estar conectado con otros seres humanos de una manera que trasciende idioma, nacionalidad, todo lo que creemos que nos divide. Tú no tenías razón para ayudarnos. Tenías todas las razones para entregarnos, pero no lo hiciste. Y eso, Antonio, eso es lo que significa ser verdaderamente humano». Los meses siguientes fueron un torbellino de burocracia y espera. El mayor Thompson cumplió su palabra, ayudando a procesar los papeles para los 27 hombres. No fue fácil. Hubo interrogatorios, investigaciones, momentos en que parecía que todo se desmoronaría. Pero finalmente, casi un año después de que la guerra terminara, 25 de los hombres recibieron permiso para emigrar a Argentina. 2, Friedrich y Wilhelm, decidieron quedarse en España, habiendo encontrado trabajo en una fábrica textil en Barcelona. El día que Klaus y los otros partieron hacia su nueva vida fue uno de los días más difíciles de mi existencia. Nos reunimos en la estación de tren en la ciudad. Estos hombres que habían compartido tanto conmigo, que habían dependido de mí para sus vidas, que se habían convertido en algo más que extraños o enemigos o incluso amigos, se habían convertido en familia, la familia elegida que surge de circunstancias extremas y elecciones imposibles. Klaus fue el último en abordar el tren. Me abrazó fuertemente, sin importarle quién estuviera mirando o qué pensaran. «Te escribiré», prometió, «y algún día, si Dios quiere, volveré a visitarte, para agradecerte apropiadamente por el don de la vida que nos diste». «No me agradezcas», le dije, mi voz quebrada. «Solo vive, vive bien, ama profundamente, construye algo hermoso en este mundo roto. Esa será mi gratitud». El tren partió, llevándose a 27 hombres hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidad. Me quedé en el andén mucho después de que desapareciera de la vista, sintiendo el peso de su ausencia como una herida física. Volví a mi granja, a mi vida de antes,
pero sabiendo que nada sería igual. El silo permanecía vacío, un monumento silencioso a 72 días que habían cambiado el curso de 28 vidas, incluyendo la mía. A veces iba allí y me sentaba en la oscuridad, recordando las voces, las historias, los momentos de miedo y esperanza que habíamos compartido. Klaus cumplió su promesa. Escribía regularmente desde Argentina, donde se había establecido en Buenos Aires, y había retomado su carrera como arquitecto. Me hablaba de los edificios que diseñaba, de la mujer con la que se había casado, de los hijos que llegaron en los años siguientes. Friedrich también escribía desde Barcelona, donde había encontrado no solo trabajo, sino también amor, con una mujer catalana que lo había ayudado a sanar las heridas invisibles de la guerra. Pero no todos tuvieron finales felices. Wilhelm se suicidó 3 años después de que la guerra terminara. Las sombras de lo que había visto y hecho en Ucrania nunca lo dejaron, y eventualmente ese peso se volvió demasiado grande para cargar. Cuando recibí la noticia, lloré por él como había llorado por Otto, este hombre que había sobrevivido a la guerra solo para perder la batalla contra sus propios demonios. Los años pasaron. Me convertí en un anciano, mi espalda encorvada por décadas de trabajo en el tierra, mi cabello blanco como la nieve que cubría las colinas cada invierno. Pero la historia de aquellos 72 días permaneció conmigo, viva y vibrante como el día en que sucedió. Fue en 1964, 20 años después de que la guerra terminara, cuando Klaus cumplió su promesa de visitarme. Llegó con su esposa, Elena, y sus 3 hijos, viajando miles de kilómetros desde Argentina para ver al viejo campesino que les había dado a él y a sus compañeros el regalo de la vida. Nos sentamos en el mismo patio donde habíamos compartido aquella última cena después de que terminara la guerra, y hablamos de todo y de nada, de la vida que habíamos vivido, de los caminos que habíamos tomado, de las elecciones que nos habían definido. ¿Alguna vez te arrepentiste?, me preguntó Klaus, mientras sus hijos jugaban en los campos que yo una vez había trabajado solo. ¿Alguna vez deseaste no habernos ayudado, no haber arriesgado todo por nosotros? Lo pensé durante un largo momento. Luego dije, arrepentirse implica que desearías haber tomado una decisión diferente, pero la verdad es que no creo que tuviera una elección real. Cuando te vi a ti y a tus hombres esa noche, cuando vi el miedo y la esperanza en tus ojos, supe que solo había una cosa que podía hacer. No porque fuera valiente o heroico, sino porque era lo único que me permitía seguir mirándome al espejo. A veces en la vida no elegimos lo que es fácil o seguro, elegimos lo que nos permite dormir por la noche, lo que nos permite vivir con nosotros mismos, y esa fue mi elección. Klaus sonrió, ese mismo medio sonrisa que había visto tantas veces en el silo. «¿Sabes?», dijo, «construí una iglesia en Buenos Aires, una pequeña capilla para la comunidad alemana allí, y en una de las vidrieras hice grabar una inscripción. Dice, en memoria del pastor anónimo que escondió al rebaño cuando los lobos aullaban. Es mi forma de asegurarme de que lo que hiciste nunca sea olvidado, incluso si nadie más que nosotros sabe la historia real detrás de esas palabras. Pasé mis últimos años en esa granja, cultivando mis campos, cuidando mis animales, viviendo la vida simple que había elegido hace tanto tiempo. Pero había una diferencia. Ya no estaba solo. Las cartas llegaban regularmente desde Argentina, desde Barcelona, desde los lugares donde los hombres que había salvado habían construido nuevas vidas. Y con cada carta venía el recordatorio de que mi vida, tan insignificante como parecía, había tenido un impacto que reverberaba a través del tiempo y la distancia. Friedrich me visitó antes de morir, en 1982. Había envejecido bien, su cabello gris, pero sus ojos todavía brillantes con vida.
Me trajo fotos de sus hijos y nietos, esta familia que existía porque yo había tomado la decisión de abrir la puerta del silo aquella noche de diciembre hace tanto tiempo. Tienes que entenderlo, Antonio, me dijo mientras hojeábamos las fotos juntos. No solo me salvaste la vida, le diste vida a todas estas personas, mis hijos, mis nietos. Todos existen porque tú tomaste una decisión imposible. Eso es lo que significa la gracia. No es solo sobre el momento presente, es sobre todas las posibilidades futuras que se crean a partir de un solo acto de compasión. Ahora soy un anciano de 92 años, viviendo los últimos días de mi vida en esta misma granja donde todo sucedió. El silo todavía está ahí, aunque vacío y en desuso. A veces, cuando el dolor en mis huesos no es demasiado grande, camino hasta allí y me siento en la oscuridad recordando. Recuerdo 28 rostros, ahora la mayoría muertos pero vivos en mi memoria. Recuerdo 72 días de miedo y esperanza, entrelazados tan estrechamente que eran indistinguibles. Recuerdo las lecciones que aprendí sobre humanidad, sobre coraje, sobre la capacidad del espíritu humano para trascender las divisiones que creamos entre nosotros. Pero más que nada, recuerdo esto, que en los momentos más oscuros de la historia, cuando el mundo estaba consumido por el odio y la violencia, pequeños actos de compasión todavía eran posibles. Que un campesino insignificante en una granja olvidada podía hacer una diferencia. Que la elección de ver la humanidad en el otro, incluso cuando ese otro lleva el uniforme del enemigo, es la elección más importante que cualquiera de nosotros puede hacer. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. Los médicos dicen que mi corazón está débil, que podría ser días o podría ser meses, pero cuando llegue ese final, sé que iré en paz, porque sé que mi vida, por ordinaria que fuera, tuvo un propósito. Sé que las elecciones que hice importaron. Sé que el amor, la compasión, la simple humanidad básica que compartimos todos es más fuerte que cualquier frontera, cualquier uniforme, cualquier guerra. Y si hay algo después de esta vida, algo más allá del silencio y la oscuridad, espero ver a Klaus y Friedrich y Wilhelm y especialmente al joven Otto, que nunca tuvo la oportunidad de vivir la vida que merecía. Espero que me reconozcan no como el hombre que los escondió, sino como el hermano que encontraron en el lugar más improbable, en las circunstancias más imposibles. Esta es mi historia. Es la confesión que he guardado durante 60 años, el secreto que llevé en silencio porque el mundo no estaba listo para entenderlo. Pero ahora, al final de mi vida, necesito que sea contada. Necesito que alguien sepa que en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la humanidad todavía puede brillar. Si estás leyendo esto, si mi historia ha tocado algo en ti, entonces quiero pedirte algo. No dejes que esta historia termine conmigo. Compártela. Háblales a otros sobre ella. No porque yo sea especial o heroico, porque no lo soy. Compártela porque es un recordatorio de que cada uno de nosotros, sin importar cuán ordinarios seamos, tenemos el poder de cambiar vidas, de ser la luz en la oscuridad de alguien más, de elegir la compasión sobre el miedo, la humanidad sobre el odio. Y si mi historia te ha movido, si has sentido, aunque sea una fracción de lo que sentí durante aquellos 72 días, entonces te invito a ser parte de esta comunidad de personas que creen que las historias tienen poder, que las lecciones del pasado pueden guiarnos en el presente, que al compartir nuestras experiencias más profundas, más vulnerables, podemos crear conexiones que trascienden tiempo y distancia. Suscríbete a este canal, no por mí, sino porque al hacerlo te unes a una familia de almas que entienden que la transformación es posible, que la redención es real, que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos elegir ser la luz que otros necesitan. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.
Déjame saber en los comentarios cómo te ha impactado, qué lecciones has encontrado en ella que se aplican a tu propia vida. Porque al final, eso es lo que somos todos, narradores y oyentes, pasando adelante las historias que nos han transformado con la esperanza de que transformen a otros también. El silo está vacío ahora, pero el eco de aquellas 28 vidas todavía resuena en sus paredes. Y mientras haya alguien que recuerde, mientras haya alguien que cuente la historia, ellos nunca serán verdaderamente olvidados. Ni Otto, que murió demasiado joven, ni Wilhelm, que no pudo vivir con las sombras, ni Klaus, que construyó belleza en un nuevo mundo, ni Friedrich, que encontró amor después del odio, ni ninguno de los otros 27 hombres cuyas vidas se entrelazaron con la mía durante 72 días que cambiaron todo. Esta es mi historia. Esta es mi confesión. Esta es mi legado. Y ahora es tuya también.